Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 12 de abril en esta octava de Pascua. Y por eso el color blanco o el color dorado es el que se impone en esta solemnidad. Se celebran estos 8 días como si fueran el mismísimo domingo de resurrección. La connotación que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se extiende durante toda esta octava de Pascua. Y para hoy recordamos y celebramos en la iglesia a San Julio I. Fue el Papa número 35 de la iglesia. En los 15 años de papado sobresale su gobierno leal, no exento de muchas preocupaciones y desvelos por defender la verdad católica. La lealtad a la fe y la búsqueda de la justicia en el esclarecimiento de los hechos fueron sus ejes en toda la controversia post-nicena contra el arrianismo. Su paciente gobierno contribuyó a la clarificación de la ortodoxia, fortaleciendo la primacía y la autoridad de la sede romana. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Julio I, Papa. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas. Así es, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos viendo y analizando la primera lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y es el mismo autor, precisamente San Lucas, que escuchábamos hoy en el capítulo 24 del Evangelio. Es el mismo que escribe Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Así es, el mismo autor. Y por eso Hechos de los Apóstoles recoge
los testimonios de los primeros cristianos, de las primeras comunidades cristianas y sobre todo los testimonios de la resurrección. Hoy se nos habla de cómo Pedro y Juan a las 3 de la tarde, ¿sí?, la hora nona, van al templo a orar. Se encuentran a un lisiado, es decir, a una persona paralítica de nacimiento. ¿Y qué es lo que sucede con este hombre? Les pide limosna y se le quedan viendo profundamente. ¿Qué esperaba aquel hombre? Esperaba dinero, esperaba caridad. ¿Y cuál es la caridad que aquellos hombres, los apóstoles, tienen? La caridad que viene de Dios. Y por eso fijan sus ojos en él y le dicen: Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y lo toma de la mano y el hombre se levanta y empieza a caminar y a alabar a Dios. Este hecho, este acontecimiento, pues marca la vida de aquel hombre que queda libre de sus ataduras, que queda libre y empieza a caminar. Se le sueltan, por así decirlo, la dureza, la parálisis de sus pies y empieza a caminar. Dios actúa a través de aquellos hombres. Hacen presente al resucitado. Veamos entonces cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va mostrando estas experiencias de fe, estas experiencias de Jesús que obra a través de los suyos. Y lo mismo sigue haciendo Jesús el día de hoy. Sigue dando dones a la iglesia. Y si tú tienes un don especial, incluso sobrenatural, que venga de Dios, no te avergüences, no tengas miedo. Pero tampoco lo compartas con cualquier persona. Ve con tu director espiritual, ve con el sacerdote y coméntaselo. Sí, el Señor regala ciertos dones a personas especiales para Él. Y hay personas que se asustan por tener ciertos dones. Bueno, pues qué importante saber que Dios nos regala a cada uno distintos dones. Y no te preocupes ni tengas envidia. Cada persona tiene un don distinto. Todos tenemos dones de Dios. No te preocupes, tú que estás escuchando este audio también tienes dones. La pregunta es: ¿cuáles son mis dones? El don de la alegría, el don del consejo, el don del discernimiento de espíritus como el Padre Pío, el don de escuchar la palabra, de interpretar lenguas, de hablar lenguas, como lo dice la carta a los Corintios. Sí, hay distintos dones, cada uno diferente. Y no nos sorprendamos por ello. El don de la música, no todos lo tenemos. El don del canto, no todos lo tenemos. ¿Ya vieron? Hay diferentes dones. Y algunos de ellos sobrenaturales, como el que tenía Pedro y Juan y los apóstoles. Bueno, qué importante hacer presente a Dios a través de los dones. Y no vanagloriándonos, sino recordando que es Dios el que vive, el que reina y al cual se le debe de glorificar. Para que los demás crean. Y es lo que hace aquel hombre. Empieza a creer en Dios y va al templo asombrado para alabarlo y darle gracias. Así deberíamos de ser. Damos un salto al Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Hermosa la experiencia de estos dos discípulos que van camino a Emaús. Unos 11 kilómetros, dice el texto, que queda Emaús de Jerusalén. Hay una de las estrofas de un canto muy bonito de este tiempo. Y más o menos dice así: por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Y así continúa ese canto tan hermoso, que es un canto pascual. Bueno, aquellos dos hombres, veamos el viaje de ida hacia Emaús, cabizbajos, tristes, desahuciados, sin esperanza, desolados, pero después de encontrarse con el resucitado, después de reconocerle, ¿sí? ¿Cuál es la actitud? Ya no es una actitud de silencio, de derrota, de desilusión, no. Es una actitud totalmente contraria. Cuando regresan corriendo, regresan con alegría, regresan con una esperanza en el corazón, regresan llenos, impacientes por contar la buena noticia. Así debería de ser un cristiano que se encuentra con el resucitado,
que reconoce a Dios en los sacramentos, que ve la bondad de Dios a través del perdón de su misericordia, que se ha encontrado con la palabra, con la comunidad, que ha tenido un cambio de vida y que Dios ha tocado su corazón. Deberíamos de considerarnos los primeros mensajeros del anuncio divino. Jesús llega, Jesús toca el corazón y les anuncia la palabra, y dice el texto que empezando por Moisés y los profetas, les anuncia todo lo que estaba escrito de él, es decir, les habla de la palabra de Dios. Así es Jesús, nos habla, la palabra es creíble y por eso debemos de creerle al Señor, creerle a su palabra, creer que todo va a estar bien. La palabra es el antídoto para toda situación de vida. Así que si tienes un problema o necesitas una respuesta de Dios, escucha la palabra, escucha el evangelio de cada día y busca en la Biblia, empieza a leer los libros sagrados. Hoy también vale la pena saber que aquellos hombres le reconocen al partir el pan. Primero, qué bonita es la actitud que tienen. Quédate con nosotros, es lo que le dicen, ¿ya? Y justamente son acogedores, una actitud muy hermosa pospascual, la acogida del prójimo. Hoy estamos invitados a acoger al hermano, al que sufre, a acoger al huérfano, a la viuda, acoger, ¿verdad? Que significa no excluir, que significa escuchar, que significa aconsejar, que significa tender una mano, que significa dar un pan, acoger, que significa ser misericordiosos o incluso dar posadas si fuera posible, ¿sí? Acoger a la persona indigente, acoger al que va de camino, al migrante, acoger al prójimo, como lo hacen aquellos hombres con el que no habían conocido, con aquel que era un extraño, con aquel que era un peregrino. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se queda con ellos. Cuando aquellos abren su corazón, cuando aquellos abren la puerta de su casa, Jesús se queda, dice, entró para quedarse con ellos. Así es, y no lo tuvieron que obligar, Jesús lo hizo por voluntad propia. Y se les abrieron los ojos y lo reconocieron en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. En la Eucaristía reconocemos la presencia de Jesús. En la Eucaristía el Señor nos habla, en la Eucaristía se nos revela. A través de la Eucaristía Jesús cura, Jesús limpia, Jesús sana. A través de la Eucaristía Jesús llama. A través de la Eucaristía Jesús confirma la fe. A través de la Eucaristía Jesús da certeza en las decisiones. A través de la Eucaristía. Por eso acerquémonos a ese gran misterio en donde encontramos a Jesús vivo y presente. Bueno, te invito para que sigas participando de la fe en este tiempo de Pascua, haciendo obras de misericordia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.